Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de videoclases de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Mi nombre es Beto Romero y hoy día vamos a conversar un poco sobre el espacio escénico. Bueno, para empezar nuestras reflexiones sobre el espacio escénico, plantearemos que es importante acercarnos a un concepto contemporáneo, lo que va a significar no pensar solamente en su significado, sino también en su naturaleza dentro del acontecimiento escénico. Esto último es importante porque debemos partir de que este acontecimiento no se agota en la experiencia misma, sino que se expande a otras esferas, tanto del espectador como de quienes acometen el acto mismo, sea este escénico o performativo. Es decir, vamos a estar todos presentes en una experiencia que además es una experiencia singular vista desde el ámbito de lo teatral y lo escénico. Otro aspecto que amerita tenerse en cuenta es que no existe ninguna actividad humana que no suceda en el espacio, o si queremos, en un espacio. Y el acontecimiento escénico no es la excepción, en tanto experiencia que además reviste cierto valor. Creo que aquí podemos empezar ya a acercarnos en un primer grado a la idea del espacio escénico, considerándolo tanto como el soporte del acontecimiento mismo como contenedor de todos los agentes que hacen posible este suceso. Para continuar, podríamos hacernos algunas preguntas respecto al espacio escénico. Por ejemplo, ¿es lo mismo hablar de espacio escénico que de escenario o que de lugar de representación? ¿El espacio escénico está definido por la escenografía o el espacio escénico es la parte plástica del acontecimiento teatral? Creo que hacernos estas preguntas es importante porque cuando nos referimos a sus definiciones básicas y sobre todo lo que encontramos en el diccionario de la Real Academia, encontramos dos acepciones. Una que nos habla de esa extensión que es capaz de contener todos los objetos materiales, pero también nos habla de esta porción que es ocupada por los objetos materiales. Esto nos lleva a ciertas ambigüedades y además genera ciertos preconceptos porque nos hemos acostumbrado a pensar el espacio solamente en su dimensión material. Esta primera concepción tiene su lógica, ya que se genera en la manera como experimentamos el espacio desde que nacemos, sea de manera consciente o inconsciente. Por aquí nos quedaremos un poco entendiendo qué significado, noción y concepto del espacio tiene que ver con la experiencia misma, y esto también afecta al concepto del espacio escénico. Por otro lado, estando en el campo de lo artístico, el espacio escénico nos va a referir tanto a lo físico como a lo conceptual, que de alguna manera se van a fundir ambos aspectos en la experiencia del espectador. Para comprender el concepto contemporáneo espacio escénico conviene hacer una rápida revisión de su evolución. Pues aunque el espacio escénico siempre ha estado presente en cualquier acontecimiento teatral, por más antiguo que éste sea, no empieza a tener una real importancia sino hasta el paso del siglo XIX al siglo XX, cuando el director de escena logra una independencia respecto al dramaturgo, pues ya no es solamente el realizador de las ideas que están en el texto, sino que también acomete un acto creativo propio. Esto empieza afectando a la escenografía, sobre todo ya que se independiza tanto de la arquitectura como de la pintura. En esta evolución conviene hablar de algunos hitos de principios del siglo XX. Por ejemplo, de Appia, quien de alguna manera se opone a la arquitectura teatral de la época y construye mundos tridimensionales a partir del ritmo, la música y la luz. También tenemos a Gordon Craig, que empieza con la idea, con el concepto de la dramaturgia del espacio, dotándolo de una fuerte carga simbólica. Por otro lado, Meyerhold une fuerzas con el constructivismo ruso, generando gran tensión entre el cuerpo del actor y la escenografía, que se convierte en un gran dispositivo y una maquinaria. También podríamos hablar de Piscator, que rompe las dimensiones físicas del escenario, dotando de nuevas dimensiones al espacio escénico, fragmentándolo y expandiéndolo a través del uso de proyecciones cinematográficas. Por otro lado, también tenemos a la Bauhaus, que al unir tanto espacio con vestuario lo lleva por derroteros de la abstracción.
Deteniéndonos un poco en este momento de la historia de la escenificación, nos damos cuenta que estos hechos han ocurrido ya hace 100 años. Sin embargo, los conceptos siguen pareciendo bastante contemporáneos. Como hemos estado hablando de espacio escénico y escenografía, de pronto conviene referirnos un poco a Jara Martínez, ya que ella hace una gran diferencia al señalar que la escenografía es la parte visible del espacio escénico, es decir, su parte material, que puede estar compuesta por bastidores, por muebles, por telas y por todo objeto de utilería. Hablemos ahora un poco de las dimensiones del espacio escénico. Por lo pronto vamos entendiendo que no es lo mismo hablar de espacio escénico que de escenografía. Todavía queda el interrogante si es sinónimo de escenario o no. También hemos entendido que espacio escénico contiene dos aspectos, uno material y uno conceptual, que de alguna manera se funden en la experiencia misma del espectador en el momento de la recepción. Esto nos va a llevar a reflexionar un poco sobre las dimensiones del espacio escénico. Vamos a hablar de tres dimensiones: la dimensión material, la dimensión ficcional y su dimensión poética. La dimensión material se refiere a los aspectos físicos, tal vez por esto sea la más fácil de entender. Hablamos de la relación que existe entre la sala y la escena, hablamos de la escenografía, de sus componentes, la arquitectura teatral, de la plástica, textura, color, luz, etc. Todo esto que es perceptible para el espectador de manera tangible. Cuando nos referimos a la dimensión ficcional, estamos hablando de esa capacidad que tiene el espacio escénico de crear mundos imaginarios, incluso cuando estamos hablando de algún acto escénico autorreferencial, ya que este en sí mismo también contiene cierto grado de ficcionalidad. Y la dimensión poética es aquella dimensión totalizadora de la experiencia escénica que se produce en el momento final de la recepción y atraviesa todo el acto creativo, sus intenciones, su búsqueda artística, dimensiones plásticas, etc. Para hablar del espacio escénico en la contemporaneidad no podemos hacerlo desde conceptos preconcebidos ni tampoco desde algún estilo. Sería más conveniente hablar desde estrategias estético y estilísticas. Tal vez podríamos hablar de rasgos estilísticos, aunque estos también van a estar definidos de alguna manera por las poéticas propias de cada creador más que por una definición de lo contemporáneo. Llegado a este punto podríamos concluir en tres grandes aspectos. El primero es que no podemos entender el espacio escénico como un sinónimo de escenario, porque no implica solamente el espacio de la representación o la presentación, sino también implica esta relación de comunicación con el espectador. En segundo lugar, tendríamos que pensar de que si no solamente estamos hablando de su aspecto material, es porque también tiene un componente altamente conceptual. Y este componente conceptual tiene que ver con lo que llamamos la dramaturgia del espacio. Es decir, qué cosa es lo que buscamos provocar en el espectador. El espacio hemos dicho que es experiencia, por lo tanto este aspecto es importante. ¿Cómo lo logramos? Ahí entramos a su componente material, que tiene que ver con estas herramientas de rasgos estilísticos que nos permitirán darle materialidad y tangibilidad al concepto. Y como tercera conclusión tendríamos entonces que el espacio escénico se convierte en el soporte mismo del acontecimiento teatral. Y es en este acontecimiento que adquiere su verdadera naturaleza y su existencia se termina concretando en la experiencia misma del espectador. Podríamos resumir un poco las tres cosas de que el espacio escénico no es algo que aparece preconcebido y que el escenógrafo de alguna manera plantea en el escenario, sino es un insumo que provee para que el acontecimiento pueda existir y que finalmente es el espectador quien le va a dar sentido a este espacio escénico, le va a dar la verdadera existencia. Si cerramos un poco estos tres aspectos, nos vamos a dar cuenta de la complejidad que implica pensar el espacio escénico hoy en día, pero que no es una complejidad que dificulta su acercamiento, sino que más bien esta complejidad hace rico el entendimiento del espacio escénico en tanto categoría de lo teatral dentro del proceso creativo. Es decir, se nos podrían abrir múltiples posibilidades creativas pensando el espacio escénico desde estas diferentes aristas y no solamente como un concepto único.
De esta manera llegamos al final de esta videoclase y espero un poco que lo que hemos conversado siga generando más reflexiones y preguntas como para seguir profundizando en esta idea del espacio escénico. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias.